buques donde, en cierto sentido, no digo entrenarse, pero sí poder recibir las armas, poder tener alguna mínima noción desde dónde, cómo hacer el acto de sabotaje, el acto de piratería. Entonces, hay múltiples, y obviamente, bueno, repartir los beneficios, los dividendos de los rescates. Entonces, y eso después se deriva en que en más y mejores armas, en otros negocios conexos, que en África se pasan por la llegada de toma de recursos naturales, o mismo negocios vinculados a la droga en algunos casos, pero lo que hay que ver es que es una red, digo, esta lógica de la piratería es la lógica de las redes criminales del siglo XXI, de ahí la gran diferencia con la visión romántica. Antes el pirata estaba solo, ahora no está más solo, ¿no? ¿Y cómo reacciona la comunidad internacional frente a este flagelo, ¿no? Vemos ahí como un poco disgregada en las acciones. Sí, uno podría decir que es disgregada. En realidad, la comunidad internacional ha tratado de resolver de manera concertada esto, y lo vemos en la cantidad de misiones que hay sobre el Cuerno de África y sobre el Océano Índico, principalmente, que es donde se dan los mayores casos de piratería. Que hay de un orden de 160 a 180 casos de piratería por año, más o menos, según la prestigiosa revista Janes señalaba en su último reporte del 2010. ¿Cómo reacciona la comunidad internacional? Poniendo lo mejor que tiene, la OTAN. La OTAN tiene una patrulla destinada a el Índico y al Cuerno de África, generando la Unión Europea su propia patrulla dentro de lo que es la Operación Atalanta, que es atacar a los piratas. Por otro lado, los norteamericanos tienen lo que se llama la Fuerza Combinada de Tareas Conjunta, número 151, que involucra hasta un grupo de portaaviones de ser necesario. Y además tenés a los chinos, a los rusos, haciendo despliegues de 2 o 3 unidades navales, que suelen ser o fragatas o destructores, principalmente unidades que tengan una movilidad relativamente rápida, pero que tengan adentro de sus buques grupos aéreos. Bueno, a eso me refería cuando dije la palabra disgregada, ¿no? Es como que uno ve distintas acciones de distintos lugares, hay una cierta coordinación en la manera de trabajar, o todos tratando de hacer un esfuerzo por su lado, que no termine realmente en un plan conjunto, concreto, con buenos resultados. Las condiciones, lo que se hacen es repartirse sectores, y las condiciones operativas se hablan en relación, obviamente, cuando uno pone buques de Rusia con buques de los Estados Unidos o con buques de Francia o de Europa, tiene que haber un mínimo de coordinación y de comunicación entre ellos. Ahora, lo interesante es, y la buena noticia es que, por ejemplo, buques chinos, y lo han usado como propaganda, ¿no? Soldados chinos, helitransportados desde buques, fueron a rescatar buques tomados por piratas griegos. Entonces, sí hay algún tipo de coordinación, hay algún tipo de habla, y obviamente se pasan el dato si aparecen grupos de piratas en determinadas áreas. Ahora, ¿eso significa de que con todos esos buques tienen la capacidad para terminar el problema? No, porque en primer lugar, los otros son más. En segundo lugar, los otros cuentan con el factor sorpresa a su favor. Mientras que nosotros, por así decirlo, estamos a la defensiva. Y de vuelta, hasta que no se ataque el problema de la tierra, el problema en el mar no lo vas a resolver. O lo que vas a hacer es ponerle paños fríos o una curita, para ponerlo en términos más. Una curita que debe costar... Carísima, carísima. Precisamente, ¿no? ¿Y quién está dispuesto a enfrentar los costes de semejante envergadura, ¿no? De patrullaje? ¿Son aquellos países que tienen mayor tránsito de mercancías por la zona? ¿Cómo dirías que se dividen? Uno está condicionado, la geografía todavía manda en la política mundial, ¿no? Uno de los grandes mitos de la globalización es que nos sacábamos de encima la geografía. Cualquiera que conozca de temas militares sabe que la geografía manda y que la seguridad está regida por la geografía, aún en un mundo interconectado. ¿Quién paga eso? Los que están más cerca, los que tienen más que perder. China, Rusia, ¿no? Si uno mira las líneas de comunicación naval, son los que tienen más que perder. Obviamente Estados Unidos, que es todavía hoy el dueño de los mares, es el único que tiene flotas en todos los océanos, y Europa. Ahora bien, hay que ver que una cosa es pagar los costes fuera de un contexto de crisis económica y otra cosa es pagar los costes en un contexto de crisis económicas. Y acá empiezan a aparecer las soluciones del mercado privado, a las cuales están empezando a decir los italianos, bueno, sí hay que reducir costos en términos de despliegues operativos, o hay que mirar cómo se hacen los gastos en términos de despliegues operativos, el mercado privado, las compañías privadas de seguridad empiezan a aparecer como una alternativa, ¿no?
principalmente para amortizar esos costos que tienen los seguros y obviamente los costos del despliegue. Lo que pasa es que ahí entras en todo un terreno gris que es funciones militares que son cada vez más cubiertas por operadores privados, que Claro. también tienen sus intereses en que el problema exista, en definitiva, ¿no? No es que tengan tanto el interés, uno puede decir, bueno, está todo relacionado, pero en realidad la tensión que aparece es que, bueno, el Estado deja una de sus áreas más importantes, que es la seguridad de sus buques y la seguridad de sus líneas navales, en manos de privados. Y los privados actúan en la lógica de costo-beneficio. La protección está en tanto y en cuanto me paguen. Si no me pagan, no hay protección. Claro. Ahí no hay solidaridad. Uno cuando mira todos estos grupos de despliegues navales estatales, se rigen bajo dos principios, el principio de solidaridad y el principio de protección del espacio común. Entonces, ahí es fundamental y esa es la diferencia que hay con los privados. No obstante ello, en la crisis económica, la alternativa privada, la alternativa de subir excomandos adentro de los buques mercantes para que cuando venga un buque pirata los maten, es una alternativa que probablemente empiece a aparecer cada vez más en los próximos años. Blackwater, por ejemplo, ya ha dicho que está dispuesto a formar su propio grupo de escolta de grandes buques mercantes. Y eso implica tener buques de combate de relativo porte privados, exactamente, que era algo que las grandes compañías privadas de seguridad no tenían hasta este momento. Por lo general, ¿quién paga los rescates? ¿Las compañías a quienes les secuestran los buques o los estados? Hay seguros sobre los buques, o sea, seguros sobre los buques que pagan las compañías privadas. Los estados no pagan eso, ¿no? Los estados lo que hacen es brindar la protección al espacio común. El que paga es la compañía aseguradora o, mejor dicho, el seguro que tomó la compañía aseguradora en caso de que haya un caso de piratería. ¿Hay un consenso internacional en cuanto a cómo se debería reaccionar? Porque uno también podría decir, bueno, al pagar los rescates también es una forma de incentivar que continúe la piratería. Decías que también se está cambiando un poco, ¿no? Se está dejando de pagar los rescates y se está comenzando a actuar con un poco más de violencia, si se quiere, ¿no? Sí, a ver, todavía estamos en esta etapa de negociación. La pregunta es, bueno, ¿cómo disuado estas acciones, no? Y el punto es, si yo sigo pagando, tengo incentivos para que estos sigan capturando. ¿Por qué? Porque obtienen la racionalidad económica, está filtrando. Claro. Entonces, ya Estados Unidos, Rusia, China, todos los grandes poderes que, si bien son muy conscientes de la ley internacional y son muy conscientes del entorno en el que operan, saben que en determinados casos lo que prima es la ley del Estado y tratar de mandar un mensaje. Bueno, lo que hemos visto con ciertas operaciones de rescate, Estados Unidos utilizando sus equipos de fuerzas especiales, los SEALs más específicamente, que ahora tuvieron notoriedad con lo de Osama Bin Laden, más las fuerzas navales rusas o chinas usando o sus cañones o usando sus grupos aéreos de helicópteros, es agarrar y golpearlos. Primero tratar de anular el buque, o sea, de anular la lancha, anular los motores, y después, si no se puede anular o si no se los puede disuadir, matarlos. Lo cual, en un contexto de violencia como la que representan también los piratas, es un acto legítimo, es un acto de legítima defensa. En fin y al cabo están defendiendo la línea de comunicación naval, están defendiéndose de un acto de agresión por parte de actores no estatales. Por lo tanto, es un acto legítimo. Lo que pasa es que ahí empieza todo el tema de, bueno, dónde entra el derecho, a dónde se los mata, a dónde no se los mata. Eso, para finalizar, me gustaría que nos expliques de la forma más simple posible para que todos lo podamos entender en nuestra casa, ¿no? ¿Qué pasa con la legislación mar adentro, ¿no? ¿Se puede matar a una persona? ¿Qué pasa con las responsabilidades? Si capturan a los piratas, ¿en dónde son juzgados? Porque de repente llevarlos de nuevo a Somalia, que se los puede llevar al país de donde es origen el buque. ¿Qué pasa allí? Lo más sencillo es, cada estado, al no existir un consenso acerca de cómo juzgarlos, cada estado termina definiendo qué hacer con esos piratas. Por ejemplo, los que son tomados dentro de los buques de bandera, se los manda al país de bandera y que se los juzgue. Pero en realidad los estados que los tendrían que jugar empiezan a ser como reactivos. Lo mejor que te puede pasar dentro de lo peor es que te capturen en un buque de bandera holandesa. Entonces empiezan a aparecer estas tensiones típicas. Había aparecido en algún momento esta idea de llevarlos a Kenia, crear tribunales especiales en África para juzgarlos bajo la ley internacional en
en África, pero todavía está en un proceso bastante embrionario. Habría que ver cómo evoluciona eso, pero la idea es crear como tribunales ad hoc para estos piratas y poder juzgarlos. Bueno, más lamentablemente por todo lo que nos estás comentando parece que es un problema con el que vamos a convivir por mucho tiempo más, ¿no? Exactamente. Juan Bataleme, muchas gracias por haber estado en DEF.TV. No, por favor, un placer. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a abordar esta problemática con Tomás Bulat desde el lado económico, un costado más que importante para entender este tema. Ya venimos.